Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Sañade de la Bastida. Recordemos que ha sido candidato a la presidencia de la República. Él es un estudioso del tema de hidrocarburos con una serie de conocimiento muy importante, no solamente de Ecuador, sino del mundo entero. Doctor Sañade de la Bastida, con usted queremos hablar sobre la situación económica del país. ¿Cómo lo está mirando? ¿Cómo evaluar? ¿Hay posibilidades de reactivaciones luego de los 2 difíciles años que ha atravesado no solo la economía ecuatoriana, sino la economía del mundo? Muy buenas noches, Claudia. Muchísimas gracias por su invitación. Es un placer estar aquí con ustedes en su programa Enfoques. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen reportes de resultados, porque hemos tenido una caída económica tremenda durante el año pasado y también el año antepasado. Entonces, es evidente que algo tendrá que crecer la economía nacional luego de haber caído hasta el fondo. Y, por ejemplo, se habla de grandes cantidades de empleos creados, que en realidad no son empleos creados, sino que son los empleos recuperados de los que se habían perdido anteriormente. Si comparamos con el tiempo antes de la pandemia, antes de la emergencia, nosotros todavía no llegamos a ese nivel. Entonces, hay que entender que cuando el gobierno se está refiriendo a la creación de empleo y a la reactivación económica y la gente en la calle dice, bueno, nosotros no vemos eso, es porque en realidad no se ha recuperado el terreno perdido. Eso hay que entenderlo bien. Ahora, me imagino que el presidente quería inspirar confianza indicando que iba a doblar la producción petrolera y por tanto nosotros en el Ecuador íbamos a progresar debido a que íbamos a tener más ingresos petroleros. Yo insistí siempre que eso no era cierto, no era posible. Mire, producir 1 millón de barriles diarios de petróleo cuando nosotros tenemos capacidad de transportar petróleo en un nivel de 800,000 barriles diarios, entonces ya le está indicando a usted que no podemos, ni siquiera. Perdóneme la interrupción, tomando en cuenta, si funcionaran bien los 2 oleoductos, tanto el de crudos pesados como el SOTE, ¿cuántos solamente podemos transportar 800,000 barriles diarios con los 2 oleoductos? 800,000 barriles, nada más. Ya, pero ya actualmente el presidente de la República admitió indirectamente que ya el objetivo del gobierno no es doblar la producción petrolera en 4 años, en el periodo presidencial de él. Ya dice que va a ser entre 5 y 7 años, que tampoco será posible, porque verá que ya le quedan 3 años y medio al presidente y posteriormente a ello, él no tiene no tendrá ninguna influencia y ni control. Así que, ¿cómo puede hablar él de un periodo presidencial posterior al de él? Ahora, yo aquí discrepo porque pensemos que de pronto se empiezan a hacer proyectos en la Amazonía, se hace prospección, se ve donde hay reservas y los proyectos quedan a medias cuando el presidente Lasso termine su mandato. No va a haber un gobierno que diga dejemos a medias y no se continúen con los proyectos. O sea, si hay posibilidades de que en 1, 2 o 3 gobiernos se terminen ciertos proyectos, o sea, son proyectos de gran envergadura, importantes para el país y existe la posibilidad. Ahora, llegar a 800,000 barriles sería una maravilla también, pensar de 500,000 a 800,000, pero también hay que trabajar en obras de infraestructura que ayuden a precautelar los propios oleoductos.
Sí, pero eso, mire, cuando se hacen los pronósticos hay que ver todos los pros y todos los contras. O sea, no se puede pronosticar alegremente. Cuando uno tiene el control sobre algo, puede pronosticar. De lo contrario, no puede pronosticar, porque usted mismo está puntualizando. Puede ser que inclusive se empiece a hacer el trabajo y luego otro gobierno no lo continúe, por ejemplo. O sea, no tiene control, no puede afirmar tal cosa que en 5 o 7 años se va a doblar la producción petrolera. Pero aunque el gobierno actual continuase, no podrá hacerlo. Eso yo se lo estoy indicando desde hace tiempo, porque no tiene la infraestructura para hacerlo. Esto no es tan sencillo de simple y llanamente perforar, no. Nuestros pozos petroleros, nuestros campos petroleros ya son antiguos, viejos. Entonces no es tan sencillo producir como que si fuese un campo nuevo. En lo que se debe incentivar a hacer inversión es en exploración petrolera. Al explorar, entonces la compañía extranjera toma el riesgo de exploración. Pero aquí, en cambio, nosotros, los ecuatorianos, hemos puesto grandes recursos para encontrar petróleo y se quiere entregar el mejor campo, el campo Sacha, el más productivo, a manos privadas. ¿Para qué? Si Petroecuador está manejándolo bien. ¿Para qué? Pongan otros en los que se necesita algo especial, algo nuevo, algo que no podamos hacerlo nosotros mismos. Allí yo lo entiendo. Pongan en exploración petrolera, encantados. Entonces, si es que vamos a encontrar más petróleo, puede ser que lleguemos a doblar la producción petrolera. Pero como tenemos los campos actualmente, yo no creo que eso sea posible. Lo que pasa es que estos señores que están asesorando al presidente tienen intereses de quedarse allí y le cantan música a los oídos al presidente, que les cree porque él no tiene conocimiento del tema. Eso es, los señores que están alrededor del presidente son los mismos que han estado alrededor de la producción nacional por décadas. Por ejemplo, el actual gerente general de Petroecuador, yo lo conozco desde el año 1981, cuando él estaba en CEPE. Y él era asistente de gerencia. Por favor, son los mismos cuadros. Entonces, pero también, ¿cómo es que estos señores ahora le dicen a un presidente que va a doblar la producción petrolera? ¿Y por qué no hicieron eso durante las 4 décadas de trabajo que han tenido? Usted critica unos temas que otros pueden alabar. Si uno puede decir buscar cuadros con experiencia, es positivo, sobre todo en temas tan sensibles como el hidrocarburífero. Ahora, ¿cómo lograr, doctor Chañay, el conseguir que efectivamente se consolide la producción de petróleo? O sea, ¿cuáles serían los pasos? No hablemos de duplicar, pero hablamos de consolidar una producción estable, porque el Ecuador, de una u otra manera, vive de estos recursos. El Estado ecuatoriano vive de las exportaciones de crudo, o también cómo consolidar lo que significa la explotación minera, tomando en cuenta todas las variables ambientales, los cuidados, el tener empresas responsables con el ambiente, con las comunidades, para garantizar una producción sostenible cuidando el entorno. Lo que usted habla acerca de la experiencia, está todo muy bien si es que es una experiencia en éxito. Pero si la experiencia es de trabajar con las empresas privadas y a las cuales volverán, porque los trabajos en la empresa pública como Petroecuador a esos niveles son efímeros, son cortos. Y no creo que el actual gerente general, después de pasar 1 año, 2 años, 3 años en Petroecuador, se retire para siempre. No, él volverá a la industria, a la industria petrolera privada. Entonces, eso es lo que se cuestiona, que es necesario tener gente independiente. Claro que es bueno que se tenga la experiencia, por supuesto, pero se puede encontrar gente experimentada, honesta y que no está vinculada con compañías que tienen intereses directamente en el petróleo nacional. Ahora, sobre lo que usted me indica, ya lo dije, es necesario incentivar a compañías extranjeras a que pongan capital de riesgo en exploración. En exploración, esto significa que tienen que encontrar petróleo. Por lo tanto, el riesgo es mucho mayor que simple y llanamente ir a perforar en donde se sabe cuáles son las reservas que tenemos nosotros a costa del
trabajo, sacrificio y capital de todos los ecuatorianos. Ahora, hay otro tema que tampoco parece que han tenido en cuenta, que es cuáles son los obstáculos que cualquier presidente o cualquier gobierno tendría que enfrentar, como por ejemplo, los que es necesario conversar, dialogar y ponerse de acuerdo con las comunidades indígenas que viven en esos territorios. Eso no se lo puede desestimar y no se puede decir después, es que no pudimos doblar la producción petrolera porque sucedió esto. Pero si eso es lo que se debe tener en cuenta justamente al momento de hacer pronósticos. Todo eso, lo de la ley ecuatoriana, nosotros sabemos bien que los asuntos estratégicos no pueden ser entregados a manos privadas. Entonces va a encontrar obviamente obstáculos que tiene que sobrepasar para poder lograr lo que dice el presidente de la República. Más aún, no se trata aquí de doblar la producción. Se trata aquí de incrementar los ingresos. Doblar la producción, pero sin beneficiar al Ecuador, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, no voy a hablar de esta administración, porque todavía le falta mucho tiempo para poder hacer un examen sobre lo que están haciendo. Pero, por ejemplo, en el tiempo de Correa, cuando se entregaron o se hicieron nuevos contratos, el costo de producción se elevó tremendamente, hasta más de $40 por barril producido. Esos precios se los encuentran tal vez en el Mar del Norte, en un lugar sumamente inhóspito, especialmente durante el invierno, con vientos huracanados. Por favor, en Ecuador, en donde nosotros teníamos, al menos yo le puedo decir, Claudia, que en el año 2005, cuando yo estuve en Petroecuador, el costo de producción fluctuaba entre $5 y $7 por barril. Entonces, ¿por qué pagar $40 por barril para producir ¿Cuál sería el modelo, cuál sería el modelo más idóneo para la explotación? ¿Prestación de servicios? ¿Cómo usted pensaría que debe ser el modelo para entregar las áreas petroleras a empresa privada? ¿Con qué modelo debería trabajarse que genera además estabilidad y seguridad jurídica? Porque si usted invierte como una empresa internacional, necesita estabilidad jurídica. En realidad, sea el modelo que se adopte, lo fundamental es la negociación, pero hemos visto que muchas veces, en la gran mayoría de las veces, se ha negociado a favor de las empresas petroleras privadas, en lugar de negociar a favor de la empresa para la cual ellos trabajan, estos funcionarios que están allí. Mire, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos casos de corrupción que se llevan o se ventilan en Estados Unidos contra funcionarios de Petroecuador y que algunos de ellos están presos y otros que ya van a ir presos. ¿Y qué es lo que dice el juez en Estados Unidos? Que no pueden admitir a Petroecuador como víctima. ¿Por qué? Porque hay una serie de presidentes de Petroecuador, gerentes de Petroecuador, superintendentes de refinería involucrados con corrupciones. Es una serie, o sea, no es que sea una persona, no. Esto es generalizado. Entonces, es lógico concluir que para estar en una función directiva en Petroecuador o tal vez en cualquier función pública es necesario ser corrupto, deshonesto para poder estar en esas funciones. De lo contrario, no lo va a estar. Es muy duro lo que usted dice y en general, lamentablemente, la corrupción es un mal no ecuatoriano, no es por consuelo de decirlo, es un mal que está generalizado. ¿Cómo lograr llevar funcionarios probos? Si usted hubiese sido presidente, ¿cómo lograr tener funcionarios probos que no caigan en la tentación de la corrupción? Porque uno no puede dudar de muchas personas al mismo tiempo, su equipo de trabajo, las personas que le recomiendan. Lo primero es pensar que son personas honestas, trabajadoras y cumplidas. ¿Cómo trabajar en ello? El petróleo seguramente es la parte más susceptible, pero uno puede pensar desde vacunas hasta educación. Lamentablemente todo está permeado con corrupción.
no aquí, en muchísimas partes, pero aquí se ha evidenciado de una manera terriblemente grande. Hay un principio hermético que como es arriba, es abajo. Si arriba no se pone el ejemplo, entonces los de abajo siguen el mal ejemplo. Es decir, primera cosa, hay que gobernar con el ejemplo, o ejemplo de rectitud, de eficiencia, de eficacia, enviando el mensaje de que no se va a tolerar la corrupción. Eso primero. Y segundo, hacerlo. Por ejemplo, la corrupción en las comisiones. Eso es conocido por todos en la industria. Eso se sabe, que se pelean por poner a miembros de diferentes comisiones. ¿Por qué es esa pelea? Porque tienen intereses, pues obviamente. De lo contrario, pongan nomás al mejor. Eso es todo. Pero no sucede así. Entonces hay que corregir eso. Eso es segundo punto. Tercero, cuando se entregan los contratos, se cocinan los contratos de tal manera que van con preferencia hacia alguna empresa. Hay veces en que nadie más, aparte de una compañía, son los calificados o precalificados para ganarse un contrato. Uno. Mire, yo le voy a decir un caso, por ejemplo, en el año 2005, cuando se llamaba a licitaciones. Ponían los anuncios en el diario El Universo, en el diario El Comercio. Y yo le dije al señor de Comercio Internacional, gerente de Comercio Internacional, le dije, oiga, esto es internacional. Está bien poner en El Comercio, en El Universo, cuando se trata de asuntos nacionales, pero esto es venta a nivel internacional. Usted que nunca ha escuchado del Financial Times, de Herald Tribune de Francia o de The Wall Street Journal de Estados Unidos, por favor. Y ese era el gerente de Comercio Exterior. Pero usted también era parte de Petroecuador. Sí, usted era parte en esa época de Petroecuador. ¿Cómo corregirlo? Y ahora se hacen licitaciones internacionales, se buscan los medios, pero también las webs son mundiales. O sea, cambiamos también muchísimo en el tema tecnológico. ¿Cómo ir logrando? No es tan fácil decirlo, o es fácil decirlo y es complicado hacerlo. Estamos hablando del sector más sensible del Ecuador, seguramente en esos temas. ¿Cómo salir hacia adelante? Y usted también al inicio de la entrevista hablaba de cómo reactivarnos productivamente, cómo hacer que las plazas de empleo que se perdieron por la pandemia se recuperen y la gente que no tiene trabajo tenga mayores posibilidades de acceder a un trabajo digno, honesto y honrado, porque siempre partimos de eso, ¿no? Siempre he mantenido que el principal problema de Ecuador son las tasas de interés, que son demasiado altas. El costo del dinero, que es la tasa de interés, es bajísima en Estados Unidos, en Gran Bretaña, están cerca de cero. Y en Ecuador hay que pagar 20-25% por el capital. ¿Cómo se va a crecer económicamente en un país en donde no hay cómo invertir? ¿Cómo va usted a ir al banco y pedirle un préstamo del 20% o 25%? Si después usted no solamente que tiene que pagar todos sus costos, sino que 20-25%, una cuarta parte de sus gastos, por favor, pagándole al banco, me parece eso increíblemente alto. Entonces, mientras esas tasas de interés se mantengan altas, nosotros vamos a tener muchas dificultades en crecer económicamente, porque si es que las tasas de interés fuesen más bajas, mucha gente se lanzaría de emprendedor. Pero eso de los préstamos que el presidente y su gobierno actualmente están ofreciendo al 1%, son pequeñísimos y muy poco. Es poco, pero es importante, porque usted piensa que es un emprendedor que necesita a veces comprar un horno, una máquina de coser, sí le sirve, incentiva la producción. O sea, también no pensemos en grandes préstamos o grandes capitales, sino pensemos en el día a día de muchas personas que son emprendedoras y necesitan arrancar con un negocio, que 300, 400, 500 dólares son muy importantes, porque esto les facilita el poder desarrollarse. O sea, también no hay que ser absolutamente negativo y ver las cosas también de manera positiva, si no, no avanzamos. O sea, hay que criticar. No le he dicho que esté mal, le he dicho que es muy poco.
Porque eso de las tasas de interés bajas no solamente tiene que ser de parte del gobierno y como un incentivo, como un regalo. Tiene que ser de todos los bancos privados, no al 1%, pero que sea una tasa de interés razonable de acuerdo al costo del dinero internacionalmente. Nosotros queremos competir internacionalmente. Nosotros estamos pagando por los combustibles con precios internacionales. Entonces, si todo eso es a precio internacional, ¿por qué razón las tasas de interés no son a nivel internacional? Mientras nosotros tengamos tasas de interés altas, nosotros no vamos a progresar como nación. Ahora, usted bien nos recuerda que al gobierno del presidente Lazo le falta todavía la mayor cantidad de tiempo, 3 años y medio aproximadamente. ¿Cómo apoyar como ecuatorianos a que las cosas funcionen? Porque también debemos decir todos, pongamos el hombro a que el país salga adelante. ¿Qué recomendaciones dar para que entre todos podamos avanzar? Uno puede criticar muchas cosas, pero también desde donde está, ¿cómo podemos apoyar? Bueno, quien tiene que ganarse el apoyo es el presidente de la República, pero si él insiste en gobernar con los mismos del pasado que han sido criticados, porque si es que hubiese estado todo bien, entonces ellos hubieran seguido, ¿verdad? De alguna manera no han estado bien, por eso ha habido un cambio de gobierno. Pero si él gobierna con los mismos y la gente que trabajó con él se quejan, los mismos de Creo se quejan, eso da una clara impresión de que el presidente de la República, para mantenerse en el poder, ha pactado con aquellos por los cuales no quisieron votar la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, que el encuentro, ya que es gobierno del encuentro, sea con todos, que él sea receptivo. Usted me dice a mí que no solamente la crítica, pero la crítica, o sea, si usted me entrevista, yo tengo que decir lo que yo pienso, pero yo le he escrito al presidente, yo se lo escribía antes de tener entrevistas en radio y en televisión, porque yo soy así, o sea, no me gusta hacer una cosa y hacer otra al mismo tiempo, no. Yo le escribí privadamente y le indiqué sobre lo de la producción petrolera, por ejemplo, sobre las tasas de interés. Él lo prometió. Yo lo vengo diciendo desde el año 2006. El fortalecimiento de las instituciones del Estado es fundamental. Él no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Yo tengo bien claro el por qué. Ahora, voy a ser crítico nuevamente, porque no lo hace. Él lo prometió. ¿Cómo nosotros podemos confiar en un Consejo Nacional Electoral espurio y legítimo? No debería estar allí. Ellos fueron destituidos. Eso no depende del presidente. O sea, hay cosas que dependen del presidente y hay otras cosas que no. Hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no nombra contralor en prácticamente un año. O sea, hay una serie de aparatos públicos que no dependen del Ejecutivo que tampoco están cumpliendo sus funciones. Sí, pero mire, por ejemplo, uno de los consejeros de ese Consejo Nacional Electoral espurio, de elecciones ilegítimas, con fraude, fue nombrado asesor presidencial y recientemente nombrado presidente de la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo podemos creer nosotros en una comisión anticorrupción cuando está un señor como Verde Soto? Sí, el señor Luis Verde Soto fue de los críticos al interior de su propio Consejo Electoral. O sea, también hay que recordar que él criticó muchísimo y salió ante el proceso electoral. Entonces hay una serie de elementos. Él no estuvo para la segunda, él no estuvo, se retiró y después está en esta posición. Habría que hacer que exista una evaluación de su proceder para ver qué pasó. O sea, él se excusó del Consejo. Hay una serie de puntos. Ahora, para cerrar, doctor Seañay, ¿cómo avanzar como país? Usted nos ha dicho tasas de interés, ha dicho transparentación, ha dicho incrementar los créditos a bajos costos. ¿Cómo lograr confianza y cómo lograr avance, dada la situación tan grave que vivimos económicamente? Ya para cerrar la entrevista, que el tiempo se nos está pasando ya. Mire, la renegociación de los contratos petroleros fue a China y no sabemos qué es lo que se ha hecho. No se ha renegociado todavía. Eso es uno. Otro, un tema que yo lo expliqué claramente durante la campaña electoral.
y que yo veo que el presidente hace caso omiso. Yo indiqué que la coima que se paga en las compras públicas está allí, que se debe, por lo tanto, hacer un presupuesto con base cero. Esa es la forma de presupuestar en cualquier lugar desarrollado, en cualquier multinacional, y me imagino que el Banco de Guayaquil también lo hace así o debería hacerlo. Esto no es nada nuevo, no es nada extraordinario ni es un invento mío, pero esto requiere una decisión política, porque esto significaría que dejaría sin coima a toda la corruptela que está alrededor del sector público ecuatoriano. ¿Por qué no lo hace el presidente de la República? Mire, lo que yo estoy diciendo no es crítica por criticar. Le estoy dando puntos claves que el presidente de la República, si quisiera hacerlo, hace rato me hubiera llamado a conversar. Que él dice que es del encuentro, pero él se ha encontrado solamente con aquellos que a él le conviene, no con todos. Aquí nadie, yo por ejemplo no le estoy pidiendo puestos ni cosas por el estilo. Yo le estoy hablando desde Gran Bretaña. Así que interés en eso no tengo, pero sí me hubiera gustado conversar con él, por lo menos telefónicamente, y no lo ha hecho, no lo hizo, y no creo que quiera hacerlo. Porque las cosas que yo digo, él las sabe, las conoce, pero no quiere hacerlas. Vamos a mirar cómo el presidente actúa en los próximos días, en los próximos meses. Esperamos efectivamente que el gobierno del encuentro se encuentre con todos los ecuatorianos, no solamente con algunos sectores, sino de oídos y permita diálogos con muchísimos sectores. Gracias a Carlos Eñez de la Bastida. Recordamos que él ha sido varias veces candidato a la presidencia de la República, ha puesto sus puntos en todo lo que tiene que ver con el tema hidrocarburífero. El más importante que él menciona es el seguir luchando contra la corrupción, que realmente es un mal terrible en el Ecuador, y avanzar hacia nuevos temas. Dice, tenemos precios internacionales en el petróleo, deberíamos tener precios internacionales en las tasas de interés para facilitar la producción. Nuevamente, gracias al doctor Carlos Eñez de la Bastida y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.